A grabar, Ricardo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tengamos una productiva reunión aprendiendo sobre el distributismo y que después seamos capaces de difundir estas ideas para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy Natalio nos va a presentar del capítulo 3, del punto 3 hasta el final, o sea, 3, 4 y 5, que el 5 es recortito. Así que bueno, Vale. No, Natalio, el todo punto tres tuyo. no estuvo presentado por Ernesto. No, el 5 no. ¿Cuál? El 3 No, no, Ernesto presentó el 2. Ernesto presentó el 2, la libertad. bueno, Uh, ni me acuerdo que iba el punto 3 porque bueno, sí, vamos a sí, hacer seguí una los puntos recorrida y todo. rápida a ver qué dice el punto 3. Estaban dentro de los puntos 4 y 5, pero era igual el 3 era Pará, recontra. entonces hacemos una recorrida muy rápida de la parte No 3. sé por qué tuve un petate entre los capítulos y los puntos internos, pero bueno, yo creo que algo habíamos llegado a ver con Ernesto No, de. no, con él llegamos a ver el punto 2, ¿no, Ernesto? Sí, la libertad, todo lo que La es la libertad. libertad vimos con él. Y después dijimos 4, 3, 4 y 5 lo hacías vos. Ujú. Pero bueno, ha habido una confusión. Y fíjate que los mensajes mandé eso. Ujú. A ver. A ver, la mejor Tararara. propuesta es marcar un plan estratégico. A ver, esto dónde. No, no, eso sí, eso porque es punto 4. Ese es tuyo, el punto 4. Porque arranqué de atrás para adelante yo, por eso. ¿El punto 3 de qué era? Por Y yo eso estaba estuve viendo algo de eso, estaba estuve tratando de viendo. rascar, no lo tengo En defensa impreso. de lo pequeño. Ujú. Eh, Bueno, o sea, léalo a una de su las máquina. ideas del distributismo es que lo pequeño vale, digamos. O sea, la pequeña propiedad entre los grandes trus, las grandes compañías, una pequeña tienda ante los almacenes. Para el distributismo las cosas son grandes y fuertes y también son depredadores. Entonces, que hay pequeñas y que necesitan cosas pequeñas de las cuales alimentarse, cosa que vemos todo el tiempo, ¿no? Y es por eso que es una necesidad salir en defensa de los pequeños propietarios. ¿Eh? Ujú. Eh, Claro. porque, como siempre, lo pequeño está asociado a la unidad económica, que es unidad de libertad, que es la familia. ¿Eh? Así que la defensa de los pequeños, en definitiva, es la defensa de las unidades ideales del distributismo, que es la familia, ¿no? No solo la persona, sino la familia que tenga los medios disponibles para sustentarse y como es para no solo la familia, sino que puede tener un conjunto de unos pocos empleados también, ¿no? El principio Eh, que articula un poco la idea del distributismo, o por lo menos como lo llegué a entender con el libro Ujú. previo que veníamos estudiando, es que o la familia o la unidad económica baja lo más cerca posible a la escala familiar toda vez que sea posible y en la mayor parte de las industrias, que ese es uno de los apartados en Belloc, que hay rubros industriales que solamente de forma artificial, sea porque han seguido un proceso de concentración o porque ya con el paso del tiempo se han desarrollado las tecnologías que permitirían una distribución de la propiedad, pero digo, en todo sector que se pueda, que son muchos más de los que hoy están vigentes todavía, la unidad económica tiene que bajar lo más cerca posible de la familia, porque, digamos, aquella familia, digamos, que no pueda, digamos, desplegar su capacidad económica por sí misma, se va a fraccionar en individuos que van a salir a vender su fuerza de trabajo a otros. Se va a caer en es un ese, sistema básicamente esclavista. O sea, lo en ese, que en ese vos esclavismo hacia buscás con la división pequeña es evitar el esclavismo, básicamente, ¿no? la preferencia de unidades Porque, económicas pequeñas frente claro, a, la- a las grandes unidades tecnocráticas, sea totalizante del Estado socialista o de gigantescas corporaciones impersonales. exactamente, exactamente. Así que bueno, es por eso que la unidad pequeña, ¿eh?
Ya Las lo dos, habíamos visto en el libro anterior, ahora lo estamos en reciclando, los dos digamos, ¿no? casos se trata de, bueno, ya está bastante repasado, se trata en los dos casos de un proceso contrario a la propiedad, porque, bueno, enajena a la mayor parte de la población su participación en la propiedad, en donde realiza concretamente o donde tiene ¿cómo se diría? Un recinto de resguardo de su libertad. Ujú. Bien, para el punto 4, Dale. Daniel Sarda Castaño Ajá. menciona o refiere la cuestión del distributismo como alternativa y las dificultades prácticas que ya se le planteaban a Chesterton y los demás distributistas desde sus propuestas en este medio GK Wix, algo así, Ah, en este medio que ellos tenían de en el difusión. diario que tenían. Claro, bueno, básicamente, GK Week sería, creo. Corríjanme lo que sabe en inglés si lo estoy diciendo bien. este, bueno, según Sarda Castaño, ante las objeciones estas de teóricos que desde posiciones que podríamos decir capitalistas o socialistas acusaban o señalaban al distributismo de tener poca capacidad práctica, Chesterton no es que desconociera la necesidad de propuestas prácticas, pero sabía, por un lado, que lo importante, o, digamos, o en lo que él se iba a centrar, era en afirmar o dar un combate en los principios y fundamentos que no podían, digamos, que cuando uno los ahondaba, no podían justificar los otros sistemas económicos. Entonces, ahí está la cuestión en Chesterton. Los principios para lograr una economía de escala humana y que sea una economía ordenada al hombre y no el hombre, digamos, un mecanismo un input, un suministro de una economía que le es ajena. Menciona Sarda Castaño una cuestión suscitada, una discusión o un debate en torno a la participación práctica de los trabajadores en la propiedad, si se iba a dar por reparto de ganancias, por una dirección compartida de los trabajadores en las empresas, o si era preferible que los trabajadores tengan acciones de las empresas en las que trabajaban, o incluso había otros que decían que debían tener acciones, participar en el capital en general, pero no necesariamente en las empresas de las que eran trabajadores. Para, para Chesterton, la referencia, mejor dicho, la preferencia es siempre que se dé una distribución, pero también, digamos, hay formas de distribución que tienden al crecimiento de la libertad personal y familiar, y hay otras que conducen al hombre hacia ese esclavismo asalariado. Consciente de eso, siempre es verdad que, digamos, en Chesterton es preferida la distribución, pero no se adentró o no, digamos, no tomó posturas definidas sobre, eh, podemos decir, sobre propuestas prácticas en el sentido positivo. La otra cuestión es, en otro punto de Sarda Castaño, dice que la mejor respuesta práctica es marcar un plan estratégico. Y en este sentido dice que hay una serie de etapas. Lo primero es la denuncia, dejar, digamos, a través de un estudio, no sé si de un estudio o de un planteo sistemático, dejar claro la tendencia monopolista que tiene el capitalismo y ni hablar en el socialismo, que hasta es declarado, digamos, hay que monopolizar los medios de producción en el Estado como una primera etapa de la revolución. Luego, plantear frenos a una plutocracia que es la que promueve esa concentración y vive de ella, y que justamente que es la que se apropia de la propiedad y también del trabajo libre del hombre. Y dice que luego, digamos, un siguiente paso dentro de este plan estratégico es la edificación de una sociedad sana que dé los primeros pasos desde aquellos que han recuperado la cordura de ser dueños de su propiedad y de lo que han producido. Y dice que como una etapa posterior a ese primer germen de una sociedad nueva, no digo una sociedad nueva, queda medio feo, de una sociedad sana, y ese punto la verdad no lo entendí muy bien, es ver de esa sociedad sus leyes y sus límites. No sé si lo dice Sarda Castaño en el sentido de cuáles son sus leyes, digamos, estudiar cuál es
su funcionamiento regular o cuál sería la legislación positiva que sostenga esa sociedad sana con mínimos niveles de distribución de propiedad. Ahí la verdad que hice agua y no sé, tal vez Ernesto, conociendo un poco más el texto, pueda hacer la... ¿Qué página es, tendría Natalia? que... Ya lo busco, lo tengo acá en el mismo teléfono. Porque Tararán. no llego a ver el lugar donde estás del texto. Libertad y fundación del Estado, ¿no? Es un poco más adelante. Perdón, ya les digo. ¿Qué página? Sí, eso, ahí estoy buscando eso. Ujú. Defensa de la... No, ya. Fundamental. Distributivos como... Ajá, ya voy. La mejor práctica. Ajá, en la página 442 creo que es. No, miento. Sí, a No, ver. No, 442, ¿dónde te fuiste? Si tenías 56 que ver al el final. capítulo. No, 56 al final. Dice, por último, esa sociedad Ah, está sana, bien, está bien. vista como posible y deseable por muchos, podrá y deberá ser descrita en sus leyes y limitaciones. Descrita a mí me suena a, digamos, el despliegue de una sociedad No, te más está hablando de cómo sanitaria. serán las leyes de una sociedad sana. Claro, Es una yo, sociedad sana de lo que te habla, no de cómo está ahora. Claro, Eh, pero ujú, la Deberá ser impresión fue... descrita con sus leyes y limitaciones. O sea, por último, esa sociedad sana, vista como posible y deseable por muchos, podrá y deberá ser descrita con sus leyes y limitaciones. O sea, que las leyes es lo que hacen que la sociedad sea sana. Perfecto. O también sea, lo que es claro eso. no tiene que ser, o sea, lo que rige la sociedad es un programa de acción individual, un programa de grupos de acción, un programa de acción organizada entre grupos y un programa de acción gubernamental. Pero que las leyes no tienen, digamos, que tener un predominio tal que anule el libre desenvolvimiento de los grupos y de los individuos. O sea, tiene que haber una legislación que ordene, pero que no sea coercitiva, porque si no caeríamos en lo que es hoy la sociedad, digamos, ¿no? Lo que piensan ellos es que los mismos grupos en su dinámica de interacción van a ir creando, digamos, las políticas entre el debate entre los grupos, la consulta, etcétera, etcétera. Sí, no hay que olvidarse que, ya lo decía Belliot, que buena parte de la acción distributista depende de las leyes que se logren imponer en los gobiernos. Lo veían como una condición sine qua non. Sí, Así que estas leyes deberían tender a favorecer el distributismo, entiendo, de tal manera que lo describan en definitiva, ¿no? tal Pues vos cual. veas una legislación y decís, ah, no, este es un ordenamiento distributista, no es un ordenamiento capitalista. Creo que a eso Exacto. se refiere. Por Aclarado eso, ejemplo, dice que... un Perdón. ejemplo práctico es poner, usar los impuestos, digamos, para ir ordenando la sociedad. Por ejemplo, poner impuestos más altos para aquellas empresas más grandes que tengan mayores beneficios como para impulsar a los pequeños grupos. Y que los pequeños grupos, por ejemplo, de grabar la producción de la tierra para los grupos que tengan entre 3 y 100 hectáreas, pongamos, y grabar las explotaciones mayores, como para desalentar y que se subdivida la tierra. O sea, ordenar desde ese sentido. Mm. Genial. Eh, Bueno, bueno, digamos, como cierre de ese inciso, dice que la alternativa al capitalismo y al socialismo debe siempre centrarse en el hombre digamos, y esta finalidad que hay en el hombre, dice de felicidad, la tradición cristiana dice que el hombre está llamado un poco más que la felicidad, pero bueno, y las condiciones necesarias, digamos, para este pleno desarrollo del hombre y no el pleno desarrollo de los rendimientos económicos en un caso o de una liberación dentro de una entelequia, como es el caso del socialismo. En un siguiente inciso de este mismo punto 4, habla, dice, de la posible recuperación plutocrática. Entonces dice que liberar a la sociedad de este mal
abrirá, dice, una legítima esperanza y esta libertad es obra del hombre y no de las leyes. Por eso hace un llamado que contra la plutocracia no se puede tener una mera esperanza en que desde una legislación, si se quiere, descendente, se ordene una nueva sociedad, sino que es el hombre que, que recupera la cordura de ser dueño de su trabajo, de su producción, el que va a defender las posiciones y lo va a hacer en un combate desde las realidades en las que esté contra esta plutocracia que tiene una tendencia a la concentración y que va a estar, o que va a persistir todavía por algún tiempo. Entonces dice que son estos núcleos de distributismo, podríamos decir, los que van a alumbrar o van a sostener la esperanza de una sociedad diferente a la que propone el capitalismo o el socialismo. Como cierre final, en el punto 5, dice, Sarda Castaño habla de qué planteó o cuál fue la postura del distributismo sostenido por Chesterton y otros contra esta idea o contra este empecinamiento de que no hay un cambio posible. Entonces, bueno, relatado en una narración de cierta extensión, dice que si los hombres, por algún desvarío, han conducido a la sociedad, especialmente los hombres de poder, los hombres de gobierno, han conducido a la sociedad hasta una situación límite, hasta el borde del desbordamiento, y digamos, les es perdonable o pueden ser indultados siempre y cuando lo único que no le es perdonable al hombre es que pierda la esperanza, ¿no? En vez de, entonces, digamos, la posición de Chesterton es, en vez de cerrar e ir destruyendo los fragmentos que quedan de sociedad para configurar el todo a su empecinamiento particular, dice, parar en el momento que todavía se puede y retrotraer el camino andado, dice, digamos, y que es posible siempre y cuando no se desaliente la esperanza, que es lo único que al hombre no se le, digamos, para lo único que no hay perdón, si se quiere, y, y, y perdida la esperanza, digamos, no queda nada tampoco que sostenga a los hombres comunes, digamos. Habla ahí una distinción entre el dirigente o entre el hombre de poder, entre los príncipes de la tierra y, el hombre, sí, común, nosotros. No sé si fui claro, Ernesto. Muy claro, muy claro. A mí me surge la siguiente reflexión. Evidentemente nosotros, con esta evolución que está teniendo el capitalismo, de grandes concentraciones a nivel internacional, vamos camino a un modelo símil China, Sí. donde unos pocos empresarios y algún poder centralizado controla y la inmensa mayoría de los ciudadanos podrá vivir o no con algunos bienes materiales, eh, pero en el fondo están totalmente controlados por una especie de plutocracia de partido, en definitiva, No, ¿no? Porque, sí, ya ese es el... Sí, Ernesto. no, que ya todo el mundo está totalmente concentrado. O sea, Se escucha muy bajito, subir un poquito el volumen a tu micrófono, por favor. ¿verdad? No, no sé si. Ahora, Mejor, mejor. bueno, no, que ya el mundo hoy está totalmente concentrado, totalmente, no acá, en todo el mundo. Está concentrada la construcción, el poder financiero, la energía, bueno, petróleo, gas, las empresas alimenticias, está todo en todos los países, está totalmente concentrado. Por eso que un proyecto como el que tiene Milei, de la libertad de mercado, abrir los mercados, es inviable, porque no se da cuenta que está todo concentrado y que es lo que le pasó con las prepagas. Dijo, ahora voy a crear la competencia, destrabando totalmente a las prepagas. ¿Qué pasó? No bajaron, subieron 5 o 6 veces, porque son oligopolios, son carteles. Ya está a nivel mundial, está así. O sea que ya lo del libre mercado nunca se vio tan claro que es una falacia, no existe ya. Hay una mención en un momento, no sé si es de Chesterton o es letra de Sarda Castaño, que dice
que en este combate contra, contra el monstruo del capitalismo, de la concentración de la propiedad, dice, en esta batalla, dice, un mínimo triunfo, dice, más allá de su significado, de su valor intrínseco, tiene, digamos, genera un enorme golpe de efecto, dice, igual que esos momentum que se dan en las batallas, donde uno de los bandos golpea al otro, digamos, que es el enemigo invencible. Es decir, en ese momento menciona, dice, digamos, el shock que fue la derrota prusiana, no sé, podrían decir la derrota de un ejército romano, ¿no? Es decir, que por pequeño que sea, eh, el mínimo triunfo sobre el corriente sistema económico tiene, además de su valor intrínseco, tiene un mucho mayor valor simbólico, por así decir. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo, hablar algo? Los nuevos pueden hablar todo lo que quieran. Así que, ¿alguna conclusión? ¿Algo que no hayan entendido o que quieran aportar? Escuchamos, cualquiera puede hablar. Yo, si me permiten una mera reflexión que me Ujú, viene dando vueltas desde la lectura del libro anterior, ujú. puede parecer, no sé, digamos, qué tan adecuada es a esta materia, pero, y es, está bien que no es lo propio de esta búsqueda del distributismo, pero es una reflexión que creo que es totalmente válida al hombre, y es que hay una consecuencia, digamos, del hombre alejado de Dios y luego estos desastres. En este sentido, se me venía a mí a la mente la parábola del hijo pródigo que con todas las riquezas se alejó del padre y terminó en la más humillada miseria. Tal cual. Entonces, digamos, hay una, no quiero exagerar el texto, digamos, tal cual uno lo lee, ¿no? Pero me parece que hay una, digamos, en algún momento yo, bueno, esta esperanza es legítima en que una mera distribución de mayores, una mayor distribución de riqueza va a alumbrar una sociedad más sana. En qué sentido, ¿no? Pero porque con frecuencia mi impresión es que el que no es capitalista en los hechos es capitalista de intención. Este, y una reflexión nada más, yo eso, es decir, Sí, sí, con sí. esto no estoy diciendo que abdiquemos de buscar una sociedad más justa en el orden material, pero el hombre, digamos, es mucho más que eso y cuál es el camino, es decir, digamos, una justicia material superior va a conducir a un hombre que creo que está en una de las primeras reflexiones de este libro, cuando dice que todo este esfuerzo solamente va a tener sentido si edifica al hombre en el orden del ser y no del poseer. No va a tener caso si es solamente una cuestión de tenencia. Bueno, pero ahí es donde entra la providencia divina. Ahí es donde entra la providencia y ahí lo podemos unir si queremos con el Apocalipsis. O sea, el hombre cuando tiene algún digamos, algún castigo, la humanidad en su conjunto, porque evidentemente que esto así no puede seguir, ¿no? Como está el mundo en este momento. Es un mundo totalmente impío que nació con la Revolución Francesa, el hombre se puso a pensar por sí mismo y nos condujo a este desastre. Esto no puede seguir. Evidentemente que el mal se va a, digamos, a destruir en sí mismo. O sea, ya están todas las grandes potencias, ¿viste?, enfrentándose y demás. Va a haber, yo creo que va a haber una conflagración o vamos a tener que pasar momentos duros para que entonces la humanidad recapacite un poco, ¿no? Esto así no puede seguir, evidentemente. Claro, sí, digo, por eso digo, es solamente un análisis que ya digo, digamos, mejor dicho, una reflexión que digamos, me surgió en la obra anterior que leíamos y en los capítulos que llevamos de esta, el tercer capítulo estamos por ahí, cuarto. ¿Alguno Este, quiere, en el tema alguno quiere aportar algo más? ¿Alguno, una idea propia de los que no han hablado? Matías, A F. mí me queda, a mí Jiménez. me queda, a mí me queda como una idea ahí de lo que están hablando, en el sentido de Ajá. que Chesterton parece que no quisiera,
por decirlo así, santificar el capitalismo y ni siquiera demonizar al socialismo. Lo que él quiere es hacer otro sistema económico, porque como por ahí dice, no sacamos nada con arreglar el sistema que está si las bases están erradas. Y por eso dice volver a una economía de tipo agraria, cuyo centro sea la familia. En el fondo es una antropología social. Entonces, yo no sé si Chesterton está hablando de escatología, en el sentido de esperar la ayuda de Dios, o Chesterton está llamando a que el hombre propio, no sé si sin ayuda de Dios, pero habla de lo trascendente, obviamente, pero con un sistema racional él pueda solucionar sus propios problemas que él mismo se ha creado. Sí. ¿No? Me queda esa como sugerencia. Ajá. Bien, ¿alguien más tiene algo para decir? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo Sí, Sí, estás? perfecto. Mucho gusto. Bueno, yo los estoy siguiendo hace un tiempo. Ajá. Tengo muy poquito tiempo para leer lo que están hablando en el día de hoy. Y a partir de la lectura que nos dieron para el día de hoy, hay algunas cosas que me parecen interesantes. Les Ujú. comento brevemente. Soy católico y estoy en Grupo Provida. De las marchas Provida que nosotros hicimos, la gente salió a pedirnos que hiciéramos un partido político. Yo estoy en una provincia muy pobre de Argentina, estoy en la provincia de La Rioja. Terminamos haciendo un partido político del cual soy vicepresidente y fui presidente en el mismo. Sé que este grupo no es de política, pero a mí me preocupa y me interesa el tema del distributismo como una propuesta concreta para poder llevarla a la realidad. De lo que ustedes están hablando hasta este momento es la postura del debate que presentaba Chesterton y que no quiso bajarse a la discusión del cómo hacerlo, sino a la teoría. Y yo lo que estoy buscando en este grupo es el cómo. Yo los estoy siguiendo y hay ciertas ideas que van surgiendo en mi cabeza, ideas como por ejemplo los kibbutz de los judíos o el ejemplo de cómo las comunidades de los cuáqueros de Estados Unidos viven en esta idea que yo creo que el cristianismo ha perdido hace mucho tiempo y que la realidad se impone. Yo pertenezco a una empresa, soy el jefe de proyectos de una empresa, así que entiendo perfectamente lo que están hablando ustedes. Nosotros también tenemos esa problemática y las empresas buscan el crecimiento de la misma forma que lo hacen desde el capitalismo todas las otras empresas. Y yo creo que una de las cosas que ha perdido la sociedad y del mundo entero, fundamentalmente el occidental, es la pérdida de la solidaridad, es la pérdida de los cristianos de vivir en comunidad. Es una palabra muy importante a mi entender. De ahí la palabra de comulgar, de hacernos hijos todos juntos y entre todos buscar una solución a los problemas. Yo los voy a seguir escuchando porque no puedo leer habitualmente, no soy muy lector o llego muy cansado, pero voy tirando estas ideas de las que ustedes están hablando porque creo que debería, al finalizarse este grupo, que vayan sacándose ideas concretas para que se pueda proponer una mejora y no solamente quedar como un grupo de charla, de simplemente de enterarnos de lo que es el distributismo, sino que creo que es importantísimo de que salgan ideas concretas, que algunos partidos políticos, algunas comunidades cristianas también lo vivan. Creo que así como surgió un líder en su momento que fue así considerado por el mundo, ¿no? Que fue
la llegada de Cristo que deslumbró al mundo con su propuesta y que no todos lo aceptaron, pues esa idea ha ido germinando a lo largo de los tiempos. Y la promesa a Abraham de que va a tener tantos hijos como la cantidad de estrellas que haya en el firmamento o en todo el universo, quiere decir que nosotros también tenemos que hacer nuestra pequeña contribución. A ver, siendo católicos y siendo bautizados, tenemos una misión. Yo no soy sacerdote, yo no me voy a poner a hablar de lo que va probablemente a suceder dentro de poco y que está puesto en la misma Biblia de lo que puede suceder y que nosotros vamos viendo que esos acontecimientos se van a acercar, como pudo haberlo visto también en la Segunda Guerra Mundial, como lo pudo haber visto en la Primera Guerra Mundial, como se pudo haber visto antes en la época napoleónica. Quiero decir que estamos muy en los últimos tiempos pensando que va a ser estamos al final de los tiempos. Y si ustedes se ponen a ver, desde que apareció Cristo en la humanidad solamente son 2000 años. ¿En solamente 2000 años la misericordia de Dios se va a acabar? Yo creo que no. Y la humanidad sigue creciendo y todas estas desviaciones de organizar las sociedades se van pervirtiendo día a día. Yo me vengo resistiendo terriblemente a lo que son los sistemas de la computación en el tema de Google, pero saben todo, saben mis claves de banco, saben absolutamente todo. Por más que yo me resista, y tal cual como están diciendo ustedes, estamos cada vez más globalizados. Ahora, si estamos globalizados, también igualmente podemos salir a trabajar y a tratar de implementar, porque como pequeños gérmenes nosotros podemos empezar a hacer algo que tal vez nosotros no lo veamos hoy, pero sí que para el futuro eso puede seguir marchando. Los invito a todos ustedes son personas que están más formadas que yo la verdad que no tengo mucho tiempo, pero me interesaría mucho de que dé frutos este grupo que están formando ustedes, que veo que hay muchos participantes en el grupo de distribución y de distributismo, y que sería fantástico poder empezar en lugares determinados a hacer pequeñas experiencias sobre propuestas concretas que se hagan desde acá. Porque si no va a quedar solamente en que Chesterton y Belloc tuvieron muy lindas ideas, y quiero hacer una acotación, acá también es importante que estamos hablando siempre del distributismo como de la época en la que era Chesterton. Ubiquémonos que no existía el nivel de industrialización que existe hoy en día. Pero también hoy existen las pymes y las pequeñas y medianas empresas, donde también se puede empezar a implementar eso. Hablaban en otras charlas ustedes también de lo que es el cooperativismo. Empleaban ustedes también de lo que son comunidades Cooperativas. cooperativas que permiten también ser gémenes entre gente que trabaja en el mismo entorno. Piensen ustedes si han trabajado ustedes en una parroquia alguna vez, que hay un montón de problemas, y el hecho de que una persona como cristiana dedique su tiempo a poder dar sin esperar nada en una parroquia, en una comunidad en donde trabajen, bueno, también yo creo que desde acá se puede hacer esa contribución desinteresada para que otros empiecen a caminar. Bueno, te comento dos cosas. El jueves hay una charla de un integrante del grupo que va a hablar sobre una experiencia que él tiene real de distributismo en México. Lo tiene implementado hace años. Después hay un grupo de líderes de distributismo que quiere hacer justamente lo que vos estás haciendo. Lo tenemos medio calmado ahora por un tiempo. Empezamos con bastante ímpetu y ahora lo calmamos porque, bueno, son muchas reuniones por semana y, bueno, ahora vamos a ver si retomamos. Después, el MCP es el Movimiento Católicos en Política. El distributismo es uno de los tantos grupos que tiene. El núcleo del MCP es la política. Y hay otra gente que le interesaría trabajar en política, así que te invito a que te anoten en otro grupo y te comuniques con gente que ya está trabajando en política.
Hay un chico que tiene en Santa Fe un partido político y hay otra gente que está ahí. Respecto de la parte más filosófica, es verdad lo que decís. Nosotros estamos viendo textos que Chesterton eh, habló a principios del... Perdón, ¿cuál es tu nombre? Porque F. Jiménez quedó. Fernando, Federico, Soy Fausto. Fausto. Ahí está, te llamamos Fausto. Es verdad lo que decís, que nosotros por ahí estamos revisando Chesterton, que sí, que Chesterton y Belew hicieron hace un siglo aproximadamente, pero vuelta a vuelta tratamos los Tiene un problemas de la modernidad. capitalismo que tiene 300 años más, guarda. Que está Eh, viejo el capitalismo, contale el capitalismo. claro. Y lo que tratamos de ver es justamente una alternativa para la filosofía capitalista, económica, o la filosofía social del capitalismo y el socialismo, digamos. Queremos empezar a difundir estas ideas como que hay otra alternativa. Justamente lo que veíamos hoy es que tenemos la profunda sensación de que nadie puede salir de la matriz, del sistema, ¿eh? Porque la única alternativa posible es el capitalismo. Y el capitalismo lo que es una máquina de concentración. Entonces, una de las batallas que tenemos es la batalla cultural, que bien ha hecho, por ejemplo, toda la gente libertaria en los últimos años, ¿no? No sé si nosotros vamos a tener esa capacidad porque los medios no creo que les interese demasiado lo que nosotros decimos, pero bueno, empezar a concientizar de a poco a la gente, y esto es un trabajo en cierta medida apostólico. Si queremos cosas concretas, sí, tenemos planes, tenemos un modelo de negocio que empezamos, lo hizo un chico que se llama Nazareno, Natalio tiene pensado hacer un emprendimiento propio, está Pedro, que es quien va a dar la charla, que ya tiene implementada una comunidad distributista en México, así que entiendo que vas a encontrar mucho de lo que estás proponiendo en alguna de las cosas y por supuesto podrás enriquecernos a nosotros con nuevas ideas que por ahí a nosotros no se nos ocurren. Así que te agradezco la participación y bueno, sentite uno más del grupo y esperemos que los lunes, más allá de que puedas estudiar o que puedas leer o no puedas leer, que permanezcas en este grupo, porque cuanto más seamos y más una persona que tiene experiencia en política como vos, bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo una persona provida. Sí, Fausto, dale. No, yo quería decir que es muy pequeña la experiencia nuestra. Si bien hace 4 años que se formó el grupo, 2018, y después del partido político, igualmente uno, para poder llegar a poder cambiar las leyes que existen, tiene que tener el poder de haber tenido el apoyo de cantidad de votos, y para llegar a eso muchas veces uno tiene que ir conociendo otros partidos políticos y a otros actores sociales. Y entre esos también hay un ejemplo que me pareció muy válido, que lo escuché en una exposición en el Club Social de acá de La Rioja, donde hay un ejemplo que me parece que también es muy valedero, donde una empresa vitivinícola importante de la parte de Chilecito, lo que ellos terminaron haciendo es generaron una escuela secundaria y la dotaron de todos los elementos necesarios para que la gente no tuviera que emigrar buscando mejoras de su vida personal y económica familiar, sino que le fueron dando las herramientas necesarias para que en el medio, mucha gente tiene pequeños campos chiquititos, ellos pudieran cultivar, y entonces hicieron una escuela agrotécnica. Y está subvencionada no con un objetivo para la empresa vitivinícola, sino para la mejora de la gente. Entonces, yo pienso que también pueden haber propuestas que se le puedan dar también a las empresas. No, miren, hay horrores que yo veo en la empresa donde estoy. Por ejemplo, la maquinaria vieja que se deja de usar porque está vieja o pasó de moda, la rompen, la cortan con amoladora para que nadie más la use. Y uno dice, qué barbaridad, porque podríamos hacer que eso sirva para que otra gente también vaya creciendo. Hay mucho para hacer.
Hay Sí, mucho claro. para hacer y hay muchos ejemplos donde también a las empresas, esta misma empresa, uno le viene con propuestas para ayudar a determinados sectores que no son competencia de ellos y que también podríamos utilizar eso como estrategia para implementar otra cosa. Ujú. Sí, no, no, lo que contás es una aberración. Pero Bueno, evidentemente lo hacen eso para que nadie levante el copete y ellos tengan cierto dominio del mercado. así es, así es. Porque por ahí esa maquinaria lo utiliza otro que termina siendo un poquito más eficiente que ellos y le come el mercado. Entonces no le van a hacer las cosas fáciles. No le van a hacer daño, sobre todo cuando la Esto empresa tiene una envergadura importante. uno puede ver, digamos, qué tan, digamos, que de verdad que es una actitud horrible, pero también por otro lado, qué temeroso es el hombre que se confía solo digamos, de las fuerzas de la materia, ¿no? Es Tal decir, cual. el temor, digamos, o sea, de que otra persona pueda hacer esto, si vos confías en que lo que vos haces está bien, ¿por qué hay temor de que lo haga alguien más? Que tenés que ser tan egoísta, ¿no? Bueno, pero es el Bueno, egoísmo que reina en el ahí mundo. Es está, que, creo que el centro de lo que decía Fausto, que es la comunidad. Cuando esto se diera en una comunidad, la comunidad tiene una cuestión de generosidad per se, cosa que claro, estas islas en las que vivimos, no. Nosotros somos seres individuales, empresas individuales, cada uno luchamos, porque ese es el adagio principal del capitalismo, del liberalismo, cada uno lucha por ser el superior en la escala evolutiva, el que es más fuerte triunfa y el otro pierde. Entonces, en esa lucha que vale todo, se impone más fuerte, el que tiene más posibilidad, y la fuerza significa en general mayor apoyo político hoy día en nuestra sociedad. a mí me gusta escuchar el evangelio de esta época después de la resurrección de Cristo, cuando también se narra en la parte de los hechos de los apóstoles cómo todos vendían y compartían entre todos. Es una actitud de Como le decían generosidad, el comunismo evangélico, le decían a eso en un momento. lo que ustedes si quieran. Lo que Le pasa es que decían hay una así, gran yo soy viejo, me diferencia. acuerdo, Ernesto, El salí en mi comunismo, defensa, Ernesto. el comunismo No, no, yo, No, 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 esas perdón, son interpretaciones de... yo siempre que leo esa parte que dice, habían algunos que vendían sus campos y ponían el dinero en la comunidad. Y a mí no me cierra eso de que vendan un campo y pongan el dinero en la comunidad. O sea, lo lógico hubiera sido que trabajen los campos y digamos, o los repartan. Porque el problema de esa época era la falta de tierra. Si no tenías tierra, eras un esclavo. Lo que pasa es que Entonces, hacían una opción extrema, era una sí, opción tal extrema, cual. fruto del fervor inicial y decir todo lo malo. Aparte ellos se pensaban que el apocalipsis venía mañana, ellos sí que pensaban que el apocalipsis venía mañana. Sí, Entonces, ¿qué sentido tiene que tenga un campo? Si mañana viene Jesucristo de nuevo, tal cual. imagínate, cerca de la caída del templo de Jerusalén, imagínate cuando cayó Jerusalén, lo que pensarían, mañana viene Cristo, entonces, ¿qué me va a importar? Eso San Pablo los Muchos hechos los estaban ahora, escribieron, qué sé yo, ahora poquito tiempo antes de la caída, creo que en el año 60, 70, 70. el muchos Evangelio de estaban Lucas, ¿no? a pocas horas de ser la merienda de un león, de un oso, una cosa así. Sí, ese era el apocalipsis que veían, ¿no? Digamos, o sea, no las elecciones de Estados Unidos. No, no, claro que no, 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 ni los Era la misiles situación, de Irán ni de era la Israel, situación no, de no, un eran otra cosa, un poco más tangible, digamos, para ellos. poco más palpable. Claro. Fausto, qué Así gusto, qué que, gusto. bueno, si me permiten, voy a hacer una reflexión Ujú. que ya le hemos hecho varias veces, pero que me parece que nunca está de más. Cuando vos te enfrentás con un ordenamiento comunitario, en lo que es el ámbito católico, existen dos modelos. El modelo de la opción benedictina, podemos decir, hablando de esta opción de la desprendimiento del capitalismo, ¿eh? La opción benedictina, ¿sí? Y el distributismo, que parecen que fueran muy parecidos, porque como están basados en la doctrina social de la Iglesia, hay muchos puntos en común, evidentemente. Lo que deberíamos notar es que no son los. La opción benedictina es una opción más bien espiritual de organización, repetir la experiencia de los monjes, sobre todo los benedictinos, con el Ora et Labora, donde tenías un templo, un monasterio, alrededor una comunidad agraria de campesinos y, por allí, y que era más o menos autosustentable. La verdad era eso, donde producían todas las cosas y la comunidad esa
núcleo económico, núcleo político y núcleo cultural. Algunos campesinos, algunos hijos campesinos se podían cultivar porque necesitaban amanuenses, porque necesitaban abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Unos pocos, no muchos, porque la posibilidad de aprender era muy poca, porque los libros eran muy caros en ese momento. Y la concepción, no me acuerdo el nombre del autor, se me fue, bueno, el que hizo... ¿Autora o autor? ¿Cómo? ¿Autor o autora? No, no es un autor, es un autor, es un hombre que es ortodoxo ahora, fue protestante, pasó a ser Ah, católico y era ortodoxo, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Ya. Bueno, cuestión más, es una opción más que nada espiritual. Él no hace una, si bien, evidentemente, inherentemente, la organización no es distributista, perdón, no es capitalista, tampoco niega que pueda haber un tipo que sea un millonario que se va a vivir al medio del campo y bueno, sostiene el templo, sostiene, no lo niega. El distributismo es otra cosa. Hace hincapié en la distribución del capital. Y como bien decían, es imposible, decía Ernesto, creo, es imposible que esto se desarrolle si no hay una actitud espiritual detrás. ¿Eh? Eh, el- 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 la economía es un fin intermedio. El fin último es el bien común. El bien común entendido en forma inmanente, que todas las personas puedan desarrollarse integralmente como personas, y el fin trascendente, que es alcanzar la gloria. O sea que el fin último, el distributismo, es alcanzar la gloria los que participan. O sea que se santifican en esa participación. Y para eso parte la base que el hombre cumple su fin cuando es libre. Cuando no es libre, no es totalmente libre, difícilmente cumple su fin. Te doy un ejemplo muy simple. Suponete que vos estás en una empresa que te hace trabajar los domingos. O sea, no se te lo puede reputar a vos como pecado, pero vos no estás santificando la fiesta. Porque eso es parte ¿cómo te puedo decir? Sos un mozo de un restaurante, tenés que trabajar el domingo. ¿Alguien te puede decir que estás pecando? No, no estás pecando, pero vos tampoco estás pudiendo santificar ese domingo, digamos. Una cosa muy sencilla, ¿sí? Los que trabajamos en una empresa sabemos que todos los días tenemos estas disyuntivas. ¿Eh? En cambio, si vos sos el dueño de tu pequeño bar, si decidís no abrir el domingo, no abrís el domingo, sobre todo si tu comunidad los domingos se dedican a santificar la fiesta. ¿Eh? ¿Entendés lo que te No, no, pasa no, cuando vos no sos clarísimo, libre? clarísimo. Es doctrina social de la iglesia donde perfectamente se ven las líneas que pueden convergir en determinados puntos, pero que no son paralelos y que de ninguna manera son lo mismo, porque en ambos casos, tanto el capitalismo como el comunismo están coartando mi libertad. Y ahí yo no puedo ejercer el derecho y el deber divino de poder santificar el día de la fiesta determinada. En este caso, frente a un capitalista, y bueno, mucho menos frente a un comunista, ¿no? A un sistema comunista. Tal cual. Le estoy diciendo a Alexis que se tiene que ir, que él va a preparar el capítulo Kratos. De verdad que Matías Alexis iba a preparar, así. El capítulo 4, Matías, ¿eh? Acordate, a ver, para que nos fijamos, para ver, porque no sé, más o menos 10 páginas, a ver hasta dónde llegamos, para. Dame un segundo, Matías, y ya te vas. Crítica al capitalismo, 1.2, punto 3 y punto 4. Dale hasta el punto 4. Del 1 al 4, Matías. Hasta ahí está bien. ¿Me escuchaste? Bueno, si no, yo no sé si después le. Dale, genial, listo, te esperamos, ¿eh? No nos vayas a clavar, Matías. Si no, tenemos que salir así pavadas, si vos no dejas en llanta. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo, muchachos? Perdónenme si alguno lo interrumpí, ¿eh? no, no. Vamos, yo también me tengo que ir, ya en un momento tengo que ir cortando, tengo otras cosas por atender Dale. todavía. ¿Le Ahora, parece no, entonces? yo quería Sí. agregar que una de las cosas que, digamos, le critican al distributismo es que no propone un sistema económico, que no propone un sistema económico efectivo, digamos, para producir más riqueza. Pero yo pienso
el capitalismo hoy en día a los hombres los convierte en objetos, los tiene, o sea, no le da la libertad para desarrollarse plenamente en lo suyo, que es donde el hombre vuelca todas sus capacidades de persona, y los tiene totalmente esclavizados con un salario o un subsidio, haciendo tareas improductivas o directamente no dándole trabajo, prefiriendo las máquinas al hombre, que es digamos, el punto culminante de la creación, ¿no? Con su capacidad de ser persona, de pensar las cosas abstractas, de orientarse hacia el bien. Se está dejando de lado, es lo que pasa en nuestro país, el 50%, el 50% de la población está bajo la línea de pobreza, teniendo o poco trabajo, o ningún trabajo, o trabajos totalmente improductivos. Entonces, ya de por sí el capitalismo atenta contra la productividad que dice tener, ¿no es cierto? O sea, es una productividad para que unos pocos se llenen de dinero y el resto de las personas, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas, no tengan una vida digna. Entonces no es economía, porque economía viene justamente de familia, del hombre común. Entonces Mira, estamos... uno de los mitos que existen es la eficiencia de las grandes corporaciones. Exacto. Yo toda la vida trabajé como empleado, ¿no? De grandes corporaciones. Y te digo, el nivel de ineficiencia y de estupidez endémica que tienen, el nivel en general de digamos, de la gerencia, la jefatura, salvo en los muy, muy altos niveles, que son tipos malvados más que inteligentes. No son inteligentes, pero malvados eso. Sí. En la jefatura, viste, vos Ernesto, también has estado en eso. El nivel de estupidez y el nivel de ineficiencia es terrible. Y así todas las compañías ganan fortuna. Hablo de bancos, compañías de seguro, compañías de sistema, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyen, Eh, incluyen y sistematizan las peores lógicas burocráticas del Estado en la medida que van creciendo, pero las no, y peores. aparte Este, lo que gobierna es la política, sí, por eso. gobierna el Las acomodo que vos podés regulaciones. llegar a tener y que sos hombre de o que le servís a tal o cual, y lo único que creas son informes mentirosos que dicen que todo está bien cuando todo está para la mierda. Por eso, todas las lógicas, todas las peores lógicas imaginables del Estado burocrático en su peor versión, pero palanqueadas por el deseo de lucro. Entonces, decir, no sé, un tipo que es adulador en el Estado es adulador porque, no sé, porque es peón político de alguien y, bueno, es adulador. En la empresa porque sabe que eso le vale un ascenso, entonces traición, debe ser Sí, 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 potenciado sí. por el deseo de lucro Sí, en sí, las sí. carreras. He trabajado en empresas de cierto tamaño y Mira, lo he visto. yo hablaba con mi hija que trabaja en auditoría, ella, en una empresa también multinacional, ¿no? Y le decía, mira, si vos querés quedarte en un puesto, sé muy buena, porque nadie te mueve, porque nadie más va a hacer lo que haces vos bien. En cambio, si querés que ascender, tenés que ser un poco estúpida, le digo, y no hacer las cosas bien del todo. Le digo, ese es el secreto, ¿viste? Cuando era joven, ¿verdad? Cuando era jovencita, chiquita, que recién empezaba, ¿viste? Pero ahora es una chica un poco más grande, ¿no? Pero le decía, siempre hablaba con mi hija, si querés que te vaya bien, no tenés que ser muy eficiente, porque cuando sos muy eficiente, te van a aplastar porque no quieren que te muevas ahí porque sos la única que laburás. ¿Eh? Así que, digamos, esta es la modesta experiencia, no sé si otro tendrá otra experiencia, capaz que están empresas maravillosas, por ahí las No, empresas no, de no, alta tecnología son otra cosa, yo, ¿no? No yo son lo tuve la mismo, ¿ah? Y acá en Chile ocurre lo mismo. A mí, una de las cosas que más me llama la atención, que el ejemplo no solamente en el ámbito empresarial, ¿ah? Que las élites son terriblemente ignorantes y no asumen su ignorancia, y más encima, aquel que le hace sombra recibe un martillazo. Sí, sí, Entonces, totalmente. el ejemplo que tú estás dando, y lo podría ampliar también al ámbito, perdón, ¿por qué no decirlo? Al ámbito de la iglesia. A mí me Uf, tocó muchos años hacer clase en seminario y me sorprendía la gente que entraba y la gente que iba saliendo con un nivel de conocimiento, con un nivel de... Sí, y también me tocó hacer clase en educación militar, etcétera. Entonces, en general las élites, que yo creo que vienen por el proceso precisamente de racionalismo, etcétera, tienen a ver, no sé, yo creo que hoy día no hay democracia, hoy día hay mesocracia. Hoy día lo que nos gobierna son los mediocres y los ignorantes.
Si tú de repente empiezas a brillar como le dijiste muy bien a tu hija, y nos ha pasado yo creo que a la mayoría de nosotros, empiezan a lo que aquí se llama desvincular, pero no te desvinculan porque tú eres malo, te desvinculan porque tú eres bueno. Sí, claro, Y esa es la gran paradoja. Entonces, absolutamente de acuerdo contigo. No sé si serán los mismos ejemplos en Argentina, pero acá en Chile, Yo trabajo mi en una, experiencia desde el sí. presidente para abajo, ¿ah? no quiero extender esto, no quiero extender esta charla con un ejemplo sobre otro. Trabajo en educación en una escuela y el personal jerárquico está compuesto por personas sumamente eficaces en completar informes, en estar al día con todos los concursos, en lograr la cantidad de puntaje que le dan un nuevo cargo y desatienden todas las demás cosas. Bueno, en mi caso tengo directora, vicedirectora, secretaria, mujeres, así que es imposible hacerle entender por qué una mochila de baño no están dando, yo hago el mantenimiento, si no les interesa por qué tal cosa, cuestiones técnicas elementales sobre las que ellas deben decidir. Pero son muy hábiles en esas carreras concursales, entonces jamás atienden la educación porque están atrás de la novedad del cargo, de la antigüedad, de la categoría de la escuela, porque eso impacta en su sueldo. Sí, en todos los ámbitos. Por la duda, es una escuela eclesial. Señorías, yo no me puedo seguir extendiendo. Hacemos una oración y nos vamos, ¿les parece, chicos? Por favor. Dale. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa charla que tuvimos. Te damos gracias también por los nuevos que se han incorporado y que nos mantengas y nos sostengas a todos en esta dura lucha por el tributismo y otras alternativas de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en un En un principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que tengan linda Escúchenme, semana.